en Chile, en todo, tapar el orificio para que no entre más aire y trasladarlo, porque hay que hacer un procedimiento para sacar ese aire. Entonces, vamos a eso sí, más que van a tener que aprenderse cuántas presiones de agua y milímetros de mercurio, ¿ya? Porque nosotros vamos a trabajar con presiones de agua y milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, en presiones de agua vamos a hablar, para hacerlo más fácil, cuando estamos en reposo dijimos que la presión atmosférica tiene que ser igual al alveolar, ¿no es cierto? Y entonces sería 0 en el alveolar, 0 en la atmosférica, y la presión pleural, ¿cuánto es siempre? Negativa, ¿no? Menos 5 centímetros, menos 5. Siempre menos 5. ¿Por qué tiene que ser negativa? Porque hace el efecto de chupón, ¿no? Entonces siempre el pulmón tiene que estar pegado a la pared torácica, ¿ya? Entonces tenemos 0 acá, 0 en el alveolo y menos 5 a nivel de las pleuras, ¿ya? Cuando inspiramos, ¿qué dijimos que tenía que ser para inspirar? Mayor la atmosférica. Mayor la atmosférica, menor la alveolar. Claro, al inspirar, ¿no? Porque entra el aire, tiene que hacer más para empujar el aire, ¿sí? Y entonces, y como va creciendo el pulmón, entonces la presión, la pleura tiene que hacer más presión negativa para jalarlo más al pulmón. Entonces, este 0 se transforma en menos 1 en la boca, para que entre aire. Y en el alveolo ese 0 se transforma en menos 3, ¿ya? Y la presión de acá de la pleura se va a volver menos 8, porque este es menos 3, ¿no es cierto? Menos 5 y más menos 3 sería menos 8, ¿no? Se hace más negativo, ¿ya? Y en la expiración jugamos igual con esa variable 3. El pulmón, el alveolo, tiene que hacerse positivo para botar el aire y se hace más 3. Sí, menos 2 entonces. Y acá la boca entonces sigue menos 1, pero acá ya se hace más 3 para que sea más presión en el alveolo y pueda salir el aire. Y la pleura, como va a comenzar el pulmón se va a retraer, entonces la pleura se va a hacer menos negativa, menos 2, ¿ya? En la inspiración. Entonces, inspiración, expiración, reposo. Y acá sale otro concepto físico, presión transpulmonar. La presión transpulmonar se refiere, porque en su libro hay un montón de palabrería, ¿ya? En castellano la presión transpulmonar es la diferencia que existe entre la presión pleural y la presión alveolar, ¿ya? Entonces, también la conocemos como presión de retroceso elástico, es decir, inspiramos y expiramos. Cuando expiramos tenemos un retroceso elástico, cambia la presión transpulmonar, porque es la diferencia entre la presión del alveolo y la presión de la pleura que acabamos de ver, ¿no es cierto? Y entonces esta presión se llama también presión de retroceso elástico. Y esto tiene que ver con la propiedad del pulmón de ser un tejido elástico, que se expande y se retrae sin deformarse. Y así, la presión transpulmonar, cuando la presión transpulmonar se va haciendo más grande en centímetros de agua, el volumen también va a ir aumentando en los alveolos y vamos a poder inspirar mejor, o expirando. Bien, y entonces esta ventilación pulmonar, que ya ahora hemos visto todas sus propiedades, todo, y que decimos que está en relación al volumen de oxígeno, aire que ingresa a nuestros pulmones y la frecuencia respiratoria. Entonces tiene un valor. El volumen corriente, o volumen tidal, o volumen que ingrese en cada inspiración, ¿ya? Se conoce entonces volumen corriente, BC, en inglés le dicen volumen tidal, BT, ¿ya? Entonces lo va a encontrar en algunos libros como BT, como volumen tidal, ¿no? Entonces es el aire que ingresa en cada inspiración. Entonces uno de los factores de la ventilación pulmonar. Este volumen corriente es
en teoría, medio litro, 0.5 o 500 mililitros, 0.5. En teoría, no vamos a manejar otro valor, ¿ya? Actualmente ya nosotros manejamos 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso. Y más que kilogramo, se ha visto que va en relación a la altura del paciente, ¿ya? Entonces, de la persona, ¿sí? A más bajito será pues 100, ¿no? Y a más alto puede ser 700, 800, ¿ya? Entonces, nosotros no vamos a manejarlo así, ¿ya? Vamos a manejar un valor teórico para que sea más fácil para ustedes aprender. Entonces va a ser medio litro, pero les estoy avisando que no es así, ¿ah? No van a repetir como loros cuando lleguen a fisiopata. No, el otro nos ha dicho que era 500 mililitros, ¿no? Entonces, no es fisiopata, eso va a manejarlo más en clínicas, en internado, ¿ya? 500 es un valor teórico, ¿sí? Para una persona que pesa 70 kilos y mide más o menos 1,70 m, ¿ya? Entonces, ya. Y la frecuencia respiratoria es el número de respiraciones por minuto. Entonces, la ventilación pulmonar se conoce como volumen minuto, es decir, cuánto de aire va a ingresar a nuestros pulmones por cada minuto que estamos respirando. Lo ideal es que en reposo tengamos 12 respiraciones, ¿no? Y en actividad tengamos entre 16 a 20 respiraciones. Entonces, en reposo, nuestra ventilación pulmonar es volumen corriente, volumen tidal, es 0.5 litros o 500 mililitros. Y la frecuencia respiratoria en reposo es 12 respiraciones por minuto. Entonces, la ventilación pulmonar es 6 litros por minuto. Cada minuto que está pasando aquí, ustedes están consumiendo 6 litros de aire, ¿no? Y el aire se mantiene en 6 litros con 40 personas aquí en el aula, no, porque entra menos, ¿no? Y entonces están consumiendo todo el aire, ¿sí? Si yo cerrara las puertas, en algún momento nos vamos a quedar sin aire todos, ¿sí? Todos sin aire. Y con mucho CO2, y todos se van a quedar dormidos, ¿sí? Entonces, esa es la ventilación pulmonar, entonces. Frecuencia respiratoria por volumen corriente. 6 litros. Entonces, cuando nosotros hacemos ejercicio, cuando comenzamos a hacer ejercicio, un ejercicio ligero, ¿sí? Comenzamos a aumentar nuestro volumen. O cuando salen a correr, ¿no? o bailar, o hacer pesas, no comienzan a aumentar, ¿sí? Al inicio el volumen, ¿no? Comenzamos a respirar más, ¿sí? Esto aumentamos y casi no la frecuencia respiratoria. Pero cuando el ejercicio ya se hace en forma mantenida y es extenuante, comienzan a respirar, ¿no? Y entonces se aumenta el volumen, la ventilación pulmonar en base a la frecuencia respiratoria. Tú puedes respirar 500 mililitros, pero por 30 respiraciones por minuto, ¿sí? Te hace 15 litros, ¿no? O puedes respirar en cada respiración 800 mililitros por 16 respiraciones, ¿no? Cuando recién comienza el ejercicio, ¿sí? Entonces ahí va cambiando la ventilación pulmonar. Y entonces aquí vamos a ver cuánto se va a distender el pulmón, ¿no es cierto? Para distender el pulmón depende, ¿sí? Para que entre todos esos 6 litros, depende de la elasticidad del pulmón, ¿sí? Y depende de la tensión superficial. Esta distensibilidad del pulmón para que entre toda esta cantidad también se conoce como compliance, ¿ya? La cantidad que puede abrirse el pulmón y cerrarse por la elasticidad que tiene, ¿ya? Pero para eso necesitamos también que nuestros alveolos estén completos, esté bien su tensión superficial. ¿Y quién produce eso? La tensión superficial de los alveolos, los hemocitos 2, que liberan la sustancia tensoactiva, ¿no? ¿Qué es la sustancia tensoactiva? La sustancia tensoactiva es un fosfolípido, ¿no? Que lo que hace es romper la tensión del líquido que existe dentro de los alveolos. Recuerden que todas las cavidades, por así decirlo, del organismo están tapizadas de moléculas de agua, ¿no? Moléculas de líquido, ¿sí? Pero estas moléculas de agua tienden a juntarse, pues, ¿no? Juntarse. O no han visto la lluvia cómo hace gotitas, ¿no? Se juntan, ¿sí? Entonces, porque tienen tensión superficial y entonces van juntándose y formando colección de moléculas de agua.
Pero si nosotros no tendríamos sustancias surfactantes, ese fosfolípido acá, entonces ese líquido que está rodeando acá se juntarían así y formaría un derrame, ¿no? Y evitarían que esto no sea 0.5 micros, ¿sí? Entonces, esta sustancia tensoactiva hace que se rompe la tensión superficial, se rompa, ¿ya? Y entonces podemos respirar, digamos, por eso, porque el líquido solo está tapizando el alveolo, no se junte el líquido del alveolo, ¿ya? Esta sustancia surfactante se forma o tensoactiva, surfactante o tensoactiva se forma ¿cuándo? Se forma en etapa fetal, no a las 34 semanas del embarazo, antes hay poquísimo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un niñito nace a las 34, 36 semanas? 34 semanas, menos de 34 semanas. Entonces, las moléculas líquidas están acá juntas, el pulmoncito está lleno de agüita, el niño no puede respirar. Tú le tomas una placa radiográfica a ese niño y no hay pulmones, lo que hay es como un vidrio pavonado, como este vidrio opaco, ¿no? Un vidrio esmerilado, ¿no? Opaco, porque está con agüita el pulmón, entonces el niño no va a poder respirar, ¿no? Entonces hay que dar tratamiento, todo eso. Bueno, actualmente ya, gracias a Dios, tenemos sustancia surfactante en inhalador, ¿no? Entonces al niñito le maduramos sus pulmoncitos antes de que nazca y cuando nace comenzamos a hacerle sustancia surfactante, ¿sí? Y así los hacemos sobrevivir, solo que la sustancia surfactante es cara y cada cierto tiempo se acaba en mi hospital o se acaba en el seguro, ¿no? Y cuando se acaba, ahí sí más bien los que nacen prematuros es a la de Dios, ¿no? Normalmente se acaba o abajo o arriba y se presta, ¿no? Las unidades de neonatología se van prestando de la sustancia surfactante. Pero esa es la importancia de que los embarazos vayan a término, ¿no? Más de 38 semanas, porque antes existe el riesgo de que los pulmones se colapsen, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué más? Hay enfermedades que alteran los neumocitos tipo 2, y si alteran los neumocitos tipo 2 no van a producir sustancia surfactante y entonces sus pulmones se van a colapsar, ¿ya? La ventilación mecánica, etc. No funciona. Entonces, así como el pulmón se distiende y se retrae, se distiende y se retrae, normalmente, para poder permitir que ingresen esos 6 litros que necesitamos de ventilación pulmonar cada minuto, también tenemos fuerzas que se oponen a eso, y eso se llama resistencias, ¿ya? Resistencias. Y tenemos dos tipos de resistencias: resistencias elásticas y resistencias dinámicas. Las resistencias elásticas, que se oponen a que se crezca mucho el pulmón, a que entre mucho aire, son el mismo tejido pulmonar y la tensión superficial de los alveolos, ¿no? Tampoco puedes hacerlos crecer hasta lo que puedas. Y las resistencias aéreas, ¿no? Son resistencias dinámicas, ¿sí? Esto siempre va a estar, las resistencias estáticas o elásticas. Y las resistencias aéreas o dinámicas depende de la cantidad, del diámetro de las vías respiratorias para que entre el aire. Entra fácil en la tráquea, ¿no es cierto? Porque tiene buen diámetro. En los bronquios principales, en los bronquios primarios, tercera, cuarta, quinta, sexta división. Cuando llegan a la división 15, 16, 17, se comienzan a hacer más chiquitos los bronquiolos, ¿no es cierto? Y entonces, ahí genera más resistencia para el ingreso del aire. Esa es una resistencia dinámica. ¿Por qué dinámica? Porque los bronquiolos pueden abrirse o cerrarse, ¿sí? Abrirse o cerrarse. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en el asma? ¿Sí? Que es lo más común ahorita. Los bronquiolos se cierran y no puede entrar el aire en buena cantidad y menos salir. Esa es la práctica que vamos a hacer nosotros en fisiología respiratoria. Y menos salir. ¿Y qué es la ventilación alveolar? Ya vamos a hablar de ventilación pulmonar, ¿no es cierto? Y la ventilación alveolar es la llegada de este aire a los alveolos, ¿no? Llega el aire a los alveolos y su intercambio. ¿Llegarán los 500 mililitros que respiro yo a los alveolos? ¿Piensan ustedes? ¿Llegarán los 6 litros que tenemos que entrar de aire a nuestros pulmones a los alveolos? ¿Llegarán los 6 litros? ¿Por qué no llegan los 6 litros?
porque se van quedando en el trayecto, ¿no es cierto? ¿Sí? Se van quedando en el trayecto. ¿Dónde se quedan? Y entonces vamos a recordar nosotros que existe una zona donde solamente se conduce y una zona donde solamente se respira, ¿sí? En esa zona donde solamente se conduce, aproximadamente es 150 mililitros, ¿ya? Y le llamamos espacio muerto, porque ese espacio muerto no hace intercambio de respiración, solamente está ahí el aire, ¿sí? 150 mililitros, ¿ya? Entonces, no llega la respiración. Y la respiración, entonces llega a los alveolos para hacer el intercambio solamente 350 mililitros. Y este intercambio, este aire solo llega hasta los bronquiolos respiratorios, no llega más allá. Después de los bronquiolos respiratorios, las moléculas de oxígeno comienzan a chocar, y esas moléculas de oxígeno que chocan, van ganando velocidad y entran a los alveolos y son intercambiados en los alveolos. ¿Ya? Entonces, la ventilación alveolar es el volumen tidal menos el espacio muerto por la frecuencia respiratoria. Volumen tidal o volumen corriente sobre el volumen del espacio muerto por la frecuencia respiratoria. ¿Cuánto es el volumen tidal? ¿Cuánto es mililitros? 500. ¿Cuánto es el espacio muerto? 150. 500 menos 150, 350. Por 12. Por 12. 400, 4.200. No es 400, es 4.000. 4.200. Y entonces nosotros no respiramos, no llegan a nuestros alveolos los 6 litros que entran normalmente, ¿no? Si no llegan 4 litros y medio hasta los alveolos. ¿Y qué es el espacio muerto? Hay dos tipos de espacio muerto, tres tipos de espacio muerto. El espacio muerto anatómico, que es toda la zona de conducción, que son 150 mililitros. El espacio muerto alveolar, que quiere decir que hay zonas de los alveolos que no respiran bien. Normalmente cuando estamos parados, los ápices no llega mucho, pero llega a oxígeno, pero las bases no llegan mucho. Entonces, hay zonas de los alveolos que no respiran bien, a eso se llama espacio muerto alveolar. ¿Ya? Pero el que sí está bien cuantificado es el espacio muerto anatómico, 150 mililitros. ¿Ya? El espacio muerto alveolar lo vamos a ver contra el curso de las clases, son alveolos que no ventilan. Y el espacio muerto fisiológico es la suma de los dos espacios muertos, ¿ya? Alveolar y anatómico. Entonces la ventilación alveolar, 4.200 mililitros, ¿no? 4.200 mililitros. 6 litros respiramos y solo llegan de esos 4.2 litros llegan hasta nuestros alveolos. ¿Ya? Esos alveolos. Entonces ya sabemos cuánto entra, cuánto sale, y sabemos que la frecuencia, que sabemos que se hace más chica las vías respiratorias conforme vayamos avanzando y se vayan dividiendo. ¿Qué es la espirometría entonces? La espirometría es justamente lo que nos permite tomar esto, ¿ya? En cada inspiración y en cada expiración nosotros estamos ganando un volumen respiratorio, ¿no es cierto? ¿No? Entonces vamos a acordarnos de nuestro volumen corriente. ¿Cuánto es nuestro volumen corriente que está respirando así sin hacer esfuerzo? 500. 500, aproximadamente 500. ¿Sí? Pero si yo necesito más aire, entonces voy a respirarme esto, ¿no es cierto? Y entonces esa será la reserva de la inspiración que tengo, porque 500 inspiré, pero voy a respirar más, es el volumen de reserva inspiratoria, ¿sí? Entonces tengo mi volumen corriente, 500, y mi volumen de reserva inspiratoria, ¿sí? Cuando expiro, en teoría expiro mis 500, en teoría, ¿no? Y si expiro al máximo, todo lo que puedo, será mi volumen de reserva inspiratoria. Entonces, miren, hasta ahora tengo 3 volúmenes que puedo medir, ¿eh? Volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio
el volumen de reserva expiratorio. ¿Y el pulmón se colapsa o no se colapsa? Por siempre, por su elasticidad, no se hace más grande, más chico, pero nunca va a colapsarse. Lo más pequeño que tenga el pulmón quiere decir que hay aire dentro del pulmón, y eso se llama volumen residual. Siempre hay un volumen residual. Entonces hemos hablado de 4 volúmenes que tienen los pulmones: volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio, cuando inspiro a la fuerza, volumen de reserva expiratorio, y volumen residual. ¿Ya? El volumen residual siempre debería mantenerse así, en una cantidad dada que vamos a ver ahorita, ¿sí? Esto es lo que mide nuestra espirometría. ¿Para qué? Porque hay patologías, no hay enfermedades que lo ponen duro al pulmón, lo hacen más chiquito y lo ponen duro, como por ejemplo cuando les he dicho, se meten en el intersticio entre la membrana, entre el capilar y el alveolo, se meten cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, toda mi vida he trabajado yo en una mina, toda mi vida he sido carpintero y nunca he usado máscara porque eso es mariconada. Yo siempre no me pongo mi máscara, ¿no es cierto? ¿No? He trabajado haciendo losetas, no sé si han visto a los señores que hacen losetas en su casa, cuando han puesto cerámicas, con su esmeril ahí, dale, y el polvo salía, todo. ¿Alguno usa máscara? Nadie usa máscara. Todas esas sustancias, partículas, las respiramos, ¿sí? Las respiramos. Y esas partículas se van metiendo, van saliendo de los alveolos, se van metiendo al intersticio y la van haciendo más duro, ¿no? Y entonces eso hace que mi pulmón se vuelva duro y restrinja su capacidad. Entonces se llama restricción pulmonar, síndrome restrictivo del pulmón. Ya lo hace duro y más chiquito el pulmón. No puede expandirse ni puede contraerse. ¿Ya? Chiquito el pulmón. Entonces, y otras patologías que no son de restricción, sino son de obstrucción: bronquitis obstructivas, asma, ¿no? Que hace que por la irritación, por la reacción, los bronquiolos pequeños se cierren. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que pasa en esos síndromes obstructivos? Nosotros inspiramos, normal, y cuando vamos a expirar, no sale nuestro aire a la velocidad que sale. Se queda un ratito atrapado, lo vamos a botar todo, pero vamos a demorar en botarle el aire. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como cuando hacen parrilla y sacan un tubito así y van a soplar el carbón, soplan. ¿Cómo suena? Como un silbido, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Suena así o no? Ya está. Eso que suena pasa en nuestros bronquiolos. Se cierran los bronquiolos. Y entonces cuando queremos botar el aire nosotros, lo queremos botar, entonces se hace más lenta la salida del aire, más lenta, y comienza a silbar su pulmoncito. ¿No? Sibilante. Entonces hoy día hemos aprendido semiología, hemos aprendido crépitos y hemos aprendido sibilantes. ¿Ya? Y si ustedes escuchan sibilantes, ese es un síndrome obstructivo. No le digan asma, ¿ya? Díganle síndrome obstructivo. ¿Por qué? Porque demora en salir el aire, demora. Entonces, en la espirometría lo que queremos hacer nosotros, vamos a sacar una serie de parámetros, ¿ya? Vamos a usar los volúmenes respiratorios y vamos a medir la velocidad con que salga el aire de nuestros pulmones, ¿ya? Todo eso hace la espirometría, ¿sí? Y nos arroja una serie de curvas, ¿ya? Y con estas curvas, si las sabemos leer y sabemos leer los valores, todo está bien. Antes solo lo hacían los neumólogos. El problema es que ahora lo hacen los médicos generales en los centros de salud, y tienen que sacar un primer diagnóstico para saber si el paciente es derivado o no. Si tengo menos del 80% del valor esperado, ¿no? Del valor esperado, entonces ese paciente está mal. Y si tengo más de 80%, ese paciente está bien. ¿Ya? Listo, así de fácil es la cosa. ¿Y quién les va a decir eso, que es 80% el valor esperado? Todo eso. Ya les he vuelto a repetir, ese 500 mililitros es teórico. Cada uno por su altura, su peso, su edad, tiene capacidades diferentes. Y eso todo lo hace el espirómetro. ¿Ya? Y el espirómetro dice, este está en 80, este está en menos de 80, en menos de 80, y les arroja sus curvas. Cuando hagamos la práctica,
Vamos a ver las curvas de todas las chicas. Vamos a ver quién tiene buenas curvas, malas curvas. De espirometría. Bien. Y entonces los volúmenes respiratorios. Volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. ¿Ya? El volumen corriente, 500 mililitros. El volumen de reserva inspiratorio normal, teórico, debería ser sobre los 500 mililitros, debo respirar 3100 mililitros más. Todo lo que puedo respirar. ¿Ya? Debo inspirar 3100 mililitros más. El volumen de reserva inspiratorio es, boto los 500 mililitros normales y ahí lo más que puedo, 1200 mililitros más o menos, volumen de reserva inspiratoria. Y el volumen residual que siempre está en los pulmones debe ser 1200 mililitros. ¿Ya? Entonces nosotros más o menos trabajamos acá, 1200, 2200, 2400. 2400 más 3100, 5500 más 500, 6000. 6 litros. ¿Sí? 6 litros. ¿Ya? 6 litros. Ahora, hay personas que nosotros vamos a hacerle la espirometría general, hacemos a 5 o 6 personas, ¿no? En cada práctica, ¿no? Vamos a hacerles y van a respirar pues 2 litros, ¿no? Y otros van a respirar 8 o 9 litros, ¿no? Y según, como le digo, talla, edad, todo eso, ¿no? Entonces, estos son los volúmenes. Y cada uno de estos volúmenes nos arroja capacidades. ¿Qué son las capacidades? Es la suma de dos volúmenes o más. Por ejemplo, la capacidad funcional inspiratoria o la capacidad inspiratoria es sumo el volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente. 500 más 3100, 3600. Valores teóricos, les vuelvo a repetir. Lo importante es que ustedes sepan de dónde sale la capacidad inspiratoria. ¿Ya? Sumo el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Tenemos la capacidad vital. Capacidad vital. ¿Qué es la capacidad vital? Es importante porque este es un parámetro de espirometría. Sumo volumen de reserva inspiratorio, volumen corriente y volumen de reserva expiratorio. ¿Cómo lo tomo? Nosotros en espirometría hacemos capacidad vital forzada. Le tapamos la nariz, respiran en la boquilla el espirómetro y van a inspirar y expirar lo más que puedan durante 3 veces. Es decir, así solo. Sin parar. ¿No? Y entonces ahí yo voy a medir inspirativo, volumen de reserva inspiratorio, volumen corriente y volumen de reserva expiratorio. Capacidad vital. ¿Sí? Y como es rápido, va a ser capacidad vital forzada. ¿Ya? Claro, ustedes antes de hacer tienen que darme sus datos de su edad, su sexo, su peso, su talla, ¿no? Estado civil, todo para saber para saber su capacidad vital que está acorde con su edad y sacar parámetros. La computadora tiene que dar sus parámetros. ¿Ya? Capacidad residual funcional, es decir, la capacidad, todo lo que se tiene en el pulmón, el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual, ¿no? Este es quizá el menos usado, 2400 mililitros. Y la capacidad pulmonar total es la capacidad vital, es decir, volumen de reserva inspiratorio, volumen corriente y volumen de reserva expiratorio, más el volumen residual. 6 litros es la capacidad pulmonar total. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a tomar, para la espirometría, vamos a tomar la capacidad vital forzada, ¿no? En teoría 4800, que varía según su sexo, edad y talla, peso, ¿no? Entonces vamos a tomar esa capacidad vital forzada, vamos a tomar la velocidad a la que sale el aire en sus bronquiolos chiquitos, y eso se llama volumen expiratorio forzado en el primer segundo, porque va a salir el aire, pero se va a demorar en salir, causando las sibilancias, ¿no? Entonces en el primer segundo, la velocidad que sale en el primer segundo, ese es importante para nosotros, porque si se está quedando el aire atrapado ahí, entonces la salida va a ser más lentita.
Y eso nos va a orientar y va a decir, ah, es un síndrome obstructivo. ¿Ya? En cambio, en la restricción no voy a poder respirar todo, ¿no? Ni voy a poder botar todo porque mi pulmón está chiquitito, ¿no? Esto será 2 litros, litro y medio, ¿no? Mi volumen corriente será 300, mi volumen de reserva respiratoria será 500, pues está chiquito, ¿no? Al botar el aire, al expulsar el aire, a veces se prolonga, pero generalmente no, porque los bronquios están normales. Lo que pasa en la restricción es que es el intersticio el que está mal, ¿no? Entonces, lo boto normal, ¿ya? Y después el tercer parámetro para una espirometría es un cociente entre el volumen expiratorio forzado y la capacidad vital, ¿sí? ¿Qué pasa en los obstructivos? Una persona que tiene asma, su capacidad vital está normal, ¿no? Bota la misma, se demora pero bota el aire, ingresa y bota el aire, normal. ¿En qué se demora? En que el volumen expiratorio forzado está prolongado, ¿no? En cambio un restrictivo respira poquito, su capacidad vital está disminuida y su volumen expiratorio también se disminuye porque también está, ¿no?, duro el pulmón, se disminuye, ¿sí? Se disminuye. A eso tenemos que sacarle un cociente, que tiene que ser más del 80%, todo para que esté normal. Listo, ya hemos visto capacidades. Lo mismo. Entonces, la espirometría nos va a dar este tipo de curvas, ¿ya? No se ilusionen, los chicos están ilusionados con las curvas, ¿no? No, este tipo de curvas nos va a dar, ¿ya? Inspiración y expiración. Y esta curva es de expulsión al primer segundo. Entonces nosotros vamos viendo, miren cómo está la curva. Entonces vamos viendo nosotros, y en la espirometría lo vamos a ver nosotros ese día todos. Nos da todos estos números, así. ¿Qué es lo importante para nosotros? Capacidad vital forzada, volumen expiratorio forzado y el cociente entre volumen expiratorio forzado y capacidad vital forzada. En este paciente, por ejemplo, la capacidad vital forzada está en 116%. El volumen expiratorio forzado está 112%. Quiere decir que estás más arriba del 80%, ¿no es cierto? Y el cociente entre volumen expiratorio forzado y capacidad vital forzada está en 96%. Normal, completamente normal. Su curva, normal, inspira y expira normalmente. Inspira y elimina el oxígeno normalmente. En su libro van a encontrar, porque todavía hasta esta edición he visto que hablan sobre el volumen, el flujo expiratorio forzado entre los 25 y 75%. Ya no se usa mucho porque hay mucho error, no se relaciona mucho error, ¿ya? Sin embargo, todavía he visto que en el libro está usando, ¿ya? Solo vamos a usar estos 3 parámetros nosotros para orientarnos, para sus competencias de médico general, ¿ya? Y entonces,